Muy bien. Entonces, enfocados en la tercera unidad, nosotros veíamos que hay varias tipologías para puentes, ¿sí? Los puentes muy pequeños, entiéndase que pueden llegar a ser puentes con una luz menor a 12 metros, son los puentes tipo losa. Los puentes tipo losa no requieren esta parte de una viga T que esté trabajando pues una parte de tensión y otra compresión. Basta solamente con que yo provea una losa, pues obviamente esta losa va a exceder las características de una losa tradicional que nosotros estamos acostumbrados al A más B sobre 180 como predimensionamiento, y como un límite de 12 o 15 centímetros, pues generalmente los puentes tipo losa andan en espesores aproximadamente hasta espesores de 60 centímetros o 70, por ahí, ¿sí? Ya más de eso, me es más funcional utilizar vigas T, ¿sí? Para no tener un elemento tan masivo que el mismo peso sea el que me genere esfuerzos a fricción importantes. Entonces, si yo hablo de que voy a tener puentes cortos, en Guatemala normalmente los puentes tipo losa se trabajan hasta los 10 metros, ¿sí? Esto es más puede ser tal vez por temas de costumbre, puede ser, no me acuerdo. Pero media vez no excedan luces de 12 metros son viables, ¿sí? Ahora bien, vamos a estar viendo a lo largo del capítulo 3 y de este libro de puentes algo que se refiere a cantidad de tramos. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos eh, accidentes geográficos, quebradas, fallas geológicas, bueno, tal vez no una falla geológica, sino una falla, eh, ríos, o simplemente pues la topografía en ese punto no fue adecuada. Normalmente nosotros utilizamos un puente, claro. Pero lo que hacemos es de que, digamos que si esta es nuestra viga cabezal, podemos llegar hasta de un punto A a un punto B, pues obviamente podemos utilizar un puente de una sola luz o podemos hacerlo por tramos. Cuando el libro o la ASHTO se refiere que vamos a estar utilizando tramos, hace mención a que vamos seccionando la superestructura, ¿sí? Vamos trabajando entonces, trabajando secciones que van a tener apoyos intermedios. Para poder utilizar entonces más puntos de apoyo y no tener una luz tan prolongada. Pero ojo que estos puentes en tramos, vamos a ver, el concepto es parecido a este, muy parecido al esquema que por ahí les hacía, ¿sí? Bueno, ahora bien, enfoquémonos en esta parte, ¿sí? Igual, el esquema que tenían ahí en el pizarrón. Ocurre que enfoquémonos en el inciso A. Si yo tengo un puente que va a estar solamente con dos apoyos, pues se esperaría que el diagrama de momentos ocurra muy parecido a la forma en la que va a tener la deflexión mayor, ¿sí? Ahora, en el caso de los puentes que tienen apoyos intermedios, aquí empezamos a tener tramos de puentes. Es fácil notarlo. Tenemos primer tramo, segundo tramo. Este es el primero, el segundo por acá. Y lo que ocurre es de que sobre un eje neutro, en color verde, si este es mi eje neutro,
lo que va a pasar es de que voy a tener, a ver, y aquí empiezan a entrar los conceptos de análisis de estructuras básicos. Yo puedo tener acá un primer momento, un segundo momento, y diseño cada uno de estos tableros o secciones o segmentos independientes. Cada uno tiene sus apoyos independientes al otro. Es lo que ocurre acá. Ahora, este tipo de vigas, entonces, porque básicamente yo tengo dos vigas. ¿Son hiperestáticas o isostáticas? Isostáticas. ¿Alguien? ¿Qué es una viga isostática? Es una viga. Una viga hiperestática es la que va a tener más de dos apoyos, ¿sí? Como, por ejemplo, el caso de esta. Vamos a ver, pero este es un video. Esta, por ejemplo. Aquí ya tengo más apoyos. Las vigas hiperestáticas, en realidad, cuando ustedes calculan sus reacciones, pues van a tener más reacciones que ecuaciones. Es lo que ocurre. Bueno, pero con las vigas isostáticas, como estos casos de segmentos, nosotros calculamos cada una de los tramos o de las vigas, o de los puentes, o de los segmentos, o de los tableros, independientes. Cada uno es independiente. Pero podría darse el caso, si yo tengo un apoyo intermedio, que yo pueda aprovechar el apoyo intermedio a manera de generar una viga hiperestática. Voy a tener más reacciones. Este es el concepto básico. A ver, hay puentes donde para mí es más fácil diseñar un momento sencillo que, caso contrario, a ver, este primer caso es una viga isoestática, ¿sí? Isoestática. Vamos a, tal vez se las voy a copiar por acá, en un documento, que les quede por ahí. Pero también tengo el caso donde yo podría conectar las dos vigas, asumamos de que no hay división como tal. Vamos a ver aquí si podemos hacer algo. En color blanco, eh, bueno, dejo de tener el 2 y no ocurre esto, ¿sí? Es un solo elemento. O pues, no ocurre esta división, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que pasa con mi diagrama de momentos? Al sí tener, aquí tal les borré un poquito de más, ahí está. Al sí tener, y este es el borde de mi viga. Uy, Dios santo, permítanme. Bueno, asumiendo de que toda esta viga fuera una viga completa, ¿sí? No hay... Sí, el apoyo está generando una reacción en el centro, claro, pero es una viga completa. No está ocurriendo esto, ¿sí? Sino que estas dos están conectadas. Pero sí tienen el apoyo. Pues lo que va a ocurrir con mis diagramas de momentos es de que yo voy a tener un momento máximo en este punto, ¿sí? Simplemente lo que debe pasar es de que yo debo diseñar ese apoyo intermedio con ese momento puntual o concentrado en esa parte. Esto genera, pues, para el análisis de solo esta pila, digamos, pues las características que para ella correspondan, en cimentación, algún volteo, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo más importante, si esto me puede generar momentos grandes, ¿cuál es por qué yo utilizaría estas vigas? Y tal vez para completar la última clase, ocurre que yo puedo utilizar, o sea, por acá, eh, estático, para puentes de tramos grandes como estos, los prefabricados, donde el proceso constructivo se da a través de segmentos, bloques, que era lo que les colocaba en el pizarrón, esos grandes box que tienen una sección hueca y por dentro se van tensando, tensando, tensando y entre todos se van haciendo eh,
pues empiezan tensando la primera parte y el segundo tramo, simplemente la parte que ya está colocada en suelo, a través de tensión y de grúas, pues va a tensar el siguiente bloque y sucesivamente, pues uno a otro se va haciendo apoyo. En ese tipo de puentes yo no puedo cortar el momento, sino el resto del puente pues se va a caer. ¿Sí? Y simplemente lo que yo hago es de que sí se va a generar un momento importante acá, pero se genera en algunos dispositivos que solo me produzcan una reacción vertical. Más adelante vamos a ver algún ejemplo, pues, para que ustedes observen esta parte constructiva. Así como en este, pues por ejemplo, la grúa, en efecto, está colocando el nuevo segmento y aquí a lo lejos se logra apreciar unos huecos que son donde va el espacio para los torones, que es donde van los cables y tensa. Entonces, la parte que ya va recta del puente va tensando la siguiente. Queda tensa, ya queda en voladizo y consecuentemente pues van por el resto de tramos. Ese tipo de tramos pues también puede ser segmentos, pero va a tener cierta forma de calcular diferente a la que nosotros vemos. Normalmente la que vamos a estar utilizando va a ser a través de vigas isoestáticas. Es mucho más sencillo y no tenemos momentos que se producen al tener una gran viga. Es más fácil controlar momentos pequeños que un gran momento. Pero tenemos que saber, cultura general, digamos que esta es una entonces hiperestática. Simplemente pues lo que tiene es muchos apoyos, más de dos apoyos. Es una hiperestática. ¿Sí? Ahora, la mayoría de casos que va a ocurrir en este documento son puentes isoestáticos. ¿Sí? Y es lo que se mira. De hecho, ni siquiera en una sola maestría se logra aprender a diseñar correctamente. Incluso no se alcanza a diseñar puentes hiperestáticos. Eso es una especialidad todavía mucho más específica. Es algo bien puntual. Bueno, ahora, en cuanto a puentes losa, la recomendación, y de estas recomendaciones vale la pena pues, ir tomando nota, resaltando en mis documentos, porque vamos a ver, permítame. Aquí vamos teniendo ya las relaciones. Por ejemplo, tramos interiores, exteriores, esto es cuando tenemos varios tramos, no, aquí no. Permítame. Bueno, vamos a pasar directamente a las ecuaciones y luego les explico esta parte. Lo que pasa está en que si tenemos varios tramos, por ejemplo, si yo tengo una sección, un puente con tres tramos, pues los tramos que yo tengo en esta parte son los exteriores. Estos son los tramos exteriores y este es el tramo interno. La longitud que voy a tener acá, lo que menciona ahí es de que esta pues debería ser de 1.26 veces la relación de los tramos externos. ¿Sí? Es solo una proporción para que el mismo detalle típico de la sección de la losa, pues les cumple en las tres secciones. Es algo que se ha probado puede funcionar. Normalmente acá por facilidad constructiva y porque el maestro de obras está acostumbrado a tomar un plano y en base a eso hacer todo, una mala práctica y tal vez falta de supervisión. Muchas personas, muchos ingenieros deciden la parte crítica, que serían estos casos, pues para todo, ¿no? Eso depende un poco ahí del criterio de cada uno. Y qué tan fino trabajen en campo su gente. Para longitudes máximas de tramo, para puentes de losa de concreto, que son los que estamos viendo ahorita, a ver, con cartelas o sin cartelas. A ver, ¿qué pasa acá? Cuando yo tengo un tramo de losa, yo no puedo hacer cartelas. Si tengo, a ver, voy a tomar este.
Este ejemplo que tenemos por acá. Si yo hablo de que voy a tener un puente tipo losa con una luz, bueno, hablemos de que solo tengo un tramo, solo es un puente, sin cartelas, es decir, el mismo espesor. Yo tengo el inicio, algunos replica un espesor, el mismo espesor se replica acá, y es un espesor continuo a lo largo de toda la luz del puente. Pero luego me hablan de que con cartelas yo podría aumentar un poco la longitud, y ese aumento de cartelas lo que indica es de que voy a tener una sección más grande en este punto, y esta pues va a ir disminuyendo al centro. Es probable que al centro acá tengo, vemos un número aleatorio, 40 centímetros, pero acá yo tenía 80. ¿Sí? Y es simplemente porque se están concentrando más esfuerzos a corte y los apoyos. ¿Sí? El momento de sí es mayor en este punto. Pero nuevamente es un detalle que es complejo para el tema de formaleteo, el tema de fundición, es complejo. Entonces, nuevamente aquí, pues para complementar el comentario de hace rato, acá, pues como están acostumbrados a trabajar eh, sin cartela, se acostumbra a no exceder los 10 metros para este tipo de puentes, ¿sí? Puentes tipo losa. Ahora, y aquí es donde empezamos a generar, pues tal vez algunos cálculos. Vamos a ver qué ocurre por acá. Hablamos de que tenemos un peralte mínimo en losas. Vamos a hablar, vamos a omitir por acá un poco la parte de cartelas. Si tuviéramos cartelas, pues se aplican estas dos ecuaciones, pero también el área de zona cartelada, pues la longitud de cartelada tiene un límite, que según el texto es de 0.15 por S. S es el claro, ¿sí? Es decir, el apoyo, perdón, la distancia libre es entre apoyos, ¿verdad? Bueno, de manera práctica se puede calcular un puente tipo losa en SAP 2000. Yo puedo colocar una losa con el espesor requerido, aplicarle las cargas móviles y determinar mis esfuerzos que van a actuar. En base a eso propongo una resistencia de concreto y un armado. Es práctico. O lo diseño igual como una losa maciza, también podría ser. Al final es una losa, solo que las cargas vehiculares son mucho más grandes. Y ahí no cumple lo que les mencionaba, el A más B o el A por B dividido 180. Esa ecuación que usamos para predimensionar losas en edificios no aplica. Claro. A las que sí nos vamos a enfocar es a las que tenemos en el diagrama, que son las vigas tipo T. Y empezamos con ellas eh, haciendo varios cálculos. Recuérdense que este tipo de puentes nos es factible con luces hasta de 24 metros. En Guatemala se utilizan hasta 25, pero esto es antes de la aparición de los concretos postensados y algunas vigas predensadas, perdón. Entonces, después de la aparición de este tipo de elementos, se empezó a acostumbrar a trabajar a no más de 20, 22, 23 metros o donde el cliente lo requiriera de esa forma o por alguna razón, pues en alguna comunidad muy lejana no haya, solo puedo yo partir de cemento, arena, piedra en agua y mis tablas para formaletear, entonces pues ahí no hay de otra. Incluso sería más caro pues preesforzar mis vigas, ¿sí? Bueno, entonces, los puentes de vigas continuas son mejor proporcionados cuando los tramos interiores, nuevamente el tramo interior, presenta una longitud de 1.3 a 1.4 veces la longitud de los tramos extremos. Nuevamente esto es para un puente bastante grande. En este curso solo nos vamos a enfocar por ahora en la parte básica, solo un tramo simple, un puente con apoyo inicial, final y ahí nada más. Entonces, esto pues ya lo veremos más. Vamos a tocarlo por acá, que no hay pena. Me interesa más empezar a ver los cálculos el día de hoy. Pero para terminar esta parte,
tenemos diferentes formas de utilizar o proponer los puentes según tramos también. Y también tenemos para concreto preesforzado. Nuevamente, las vigas Ashto vinieron a revolucionar hasta cierto punto, de tal forma que empezaron a ser muy competitivas con luces desde 15 metros. Pero en nuestro mercado son bastante viables desde de 20 a 30 metros, incluso hasta 32, 35, podría ser. Pero ahí es, a partir de 30, 35 es donde el acero empieza a ser más rentable. Más que todo por el tema de tener una estructura temporal sosteniendo una gran luz de 35 metros, 40 metros. Con ese gran peso puede ser complicado. Se necesitan acelerantes y demás, pues mucha logística para que mi concreto alcance los 6.000, 7.000 PSI. En una formaleta le va a tanta altura, con tanta luz. Puede ser un poco complicado. Ahí ya viene a ser más fácil que una grúa pues me ubique las vigas en obra y ya. Coloco tornillos y ya. Y las vigas tipo cajón, no, quizá, para secciones continuas, las tipo cajón, que eran las que veíamos, empiezan a ser muy factibles en tramos de 60 metros, perdón, 60. Y es por eso que se utiliza mucho, como veíamos con anterioridad, pues en este tipo de casos. No hay límite. Bueno, los puentes de acero con vigas llegamos desde los 25 hasta los 55 metros. 60 metros he visto puentes con vigas. Luego de ahí, con armaduras, podemos alcanzar hasta los 150 metros, que era para complementar lo que hablábamos ahí de las luces de los puentes, ¿verdad? Bueno, solo para que viéramos ahí. Ahora sí, para empezar a hacer ya nuestros cálculos respectivos, ya que pues empezamos a adentrarnos un poquito ahí a ver qué ocurre con, primero, elegir mi tipología de puente. Yo voy a empezar a utilizar, a ir haciendo una hoja de cálculo según una guía que recuerdo haber dejado aquí hace algún tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer el cálculo para una viga de un puente de 15 metros. Vamos a empezar por ahí. Obviamente, hacia menos, pues es más fácil. Y hay varias características que nosotros debemos de tener en cuenta. Lo que yo espero es de que logremos generar todos estos cálculos. Nuevamente partimos de una información base. Muy bien. De las primeras, o pues de lo que yo esperaría, pues vamos a ir haciendo aquí la hojita nueva, es de que, pero voy a ir utilizando esta guía. Yo voy determinando primero si son tramos simples o son tramos continuos. Recuérdense que eso va a venir a afectar el comportamiento según las características que yo tenía definidas y que se van a continuar definiendo posteriormente. Como, por ejemplo, el cálculo del espesor de todo el puente. Es decir, normalmente yo voy a estar, a ver, nótese, aquí la guía me muestra si yo parto primero de la primera columna a partir de un material. Si voy a utilizar concreto reforzado, concreto preesforzado o vigas de acero. Primero, yo ya sé, en base a las luces que hemos platicado, cuál de los caminos debería de tomar. 15 metros, hablamos de que es mayor a 9 o a 10, como para hacerlo losa, entonces ya me voy con vigas T. Ya no me salto la primera casilla. ¿Sí? Acuérdense que estoy ahorita estimando una luz de 15 metros. 15 metros. No llega a ser más de 20, por lo tanto, no va a ser factible utilizar concreto postensado, menos acero. Entonces,
ya encerré yo las opciones. Perdón, vamos a ver aquí. Ya si esto lo tomo como un flujo de proceso, primero voy anulando las diferentes opciones. Si es mayor a 9 metros, entonces esta primera clasificación de concreto reforzado no me cumple. Me salto la siguiente. Y podría tomar la secuencia de, bueno, voy checando una por una para ver con cuál de estas funciona mi proyecto. Nuevamente, pues si pasa los 23 metros, 25, en definitiva, ninguna opción de concreto reforzado simple es factible. Y empiezo yo a considerar un concreto preesforzado. Eh, si paso los 35 metros, ninguna de estas me funciona y ya me paso a estructuras de acero. ¿Sí? Si paso los 55 metros, me paso de vigas armadas con 3 placas, pues, patín, alma, patín, y empiezo a utilizar armaduras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esta hoja, pues yo tenía por acá, eh, primero uno con el criterio debería definir qué ocurre con mi proyecto. Si voy a utilizar vigas tipo T, vigas cajón, etcétera, etcétera, pero podemos establecer una nueva hoja de cálculo por acá. Los datos de inicio. A ver, esta va a ser mi hoja para cálculo de superestructura. Superestructura junto. Superestructura. Bueno. Mi data, mi input de inicio, pues claro, es qué luz voy a tener, o qué longitud, libre. Según el cliente, recuérdense, esta luz, para yo haberla definido, y aquí tal vez lo vamos a poner en mayúsculas, previo a definir longitud de puente, se establece hidrológico. Con un análisis hidráulico o hidrológico, yo determino primero la luz. De ahí viene la luz. Es decir, un cliente como una municipalidad no me puede venir a decir, mire, Inge, fíjese que necesito un puente de 16 metros. ¿Por qué? Es que es para lo que tenemos, ¿no? Momento, señor, no es así. Primero tenemos que hacer un estudio hidrológico. A lo mejor un puente de 12 metros bastaba, uno de 8. Porque el río, después de un análisis hidrológico, determina que mi crecida máxima ni siquiera le llega a la cota de rasante, o de donde va a estar el paso de rodada, ¿verdad? Entonces, la longitud, pues, viene de ahí, parte de ahí, ¿sí? No es porque es para lo que hay, no es así. Primero, recuérdense que en todos los proyectos que ustedes trabajen prevalece lo técnico, es decir, pues la serie de pasos que ustedes aprenden acá. Bueno, podríamos programar estas celdas para que defina qué ocurrirá con estos casos. Por ahora, les puedo decir que estamos empezando con este proceso. Todas nuestras vigas van a ser tipo T, es decir, de que me van a estar trabajando, ya sabemos, la parte del eje neutro hacia abajo a tensión y la parte superior a compresión. Entonces, la tipología o el tipo, ahora me paso a la segunda columna, es de que son vigas T. El tipo de tramo, yo tengo que es un tramo simple. A ver, aquí puedo empezar a hacer un poco más rica mi hoja de información, mi hoja de cálculo, y poner una celda que, por ejemplo, sea, vamos a ver aquí un poco, esto obviamente pues se puede detallar un poco más en casa, pero yo podría decirle a mi hoja de Excel que me muestre, vamos a ver, que ocurra o un tramo simple, tramo continuo, o simple tramo continuo. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Ay, perdón, es punto y coma en este. Ahí estamos. Una disculpa. Puedo decirle que sea un tramo simple, un tramo continuo, y lo que va a cambiar es la ecuación que va a utilizar. Si utiliza la izquierda o la derecha. Bueno, entonces,
La profundidad mínima, a ver, esta hoja cumple AASHTO, ¿sí? Este es el requerimiento de AASHTO. Recuérdense que nosotros estamos utilizando puentes con AASHTO según su versión en 2020, perdón. Tenemos entonces la profundidad mínima como 0.07 de la luz. ¿Y qué ocurre? Que esta medida en metros contempla la profundidad que va a incluir, vamos a anotarlo por acá, incluye viga más losa. A ver, aquí vamos a hacer una aclaración. Se asume que yo estoy utilizando este 1.5, donde incluye viga de losa, pero acuérdense que es lo que va a estar actuando en el puente a lo largo de su vida útil. Pero ocurre que en la realidad, nosotros después de esta fase que se va a estar trabajando a compresión, normalmente al puente se le agrega algo que se llama un topping o una capa que va de desgaste. ¿Sí? Se espera que el puente en el tiempo empiece a tener desgaste en una cierta, un cierto espesor, y eso con el paso del tiempo se va a ir desgastando. Claro. Si ustedes se fijan, algunos puentes viejos, cuando pasan, y no faltará algún bache en uno de esos puentes, se logra ver el agregado grueso, que ahora ya está redondeado de tanto paso de flag. Entonces lo que ocurre es de que acá, según norma esto, debemos de contemplar como mínimo 1 pulgada. Si adicional a eso se le va a colocar pavimento y demás, va encima. Y eso no funciona estructuralmente, es una sobrecarga que yo debo de incluir en mis cargas muertas. Sobrecarga, claro. Pero a partir de esta pulgada, yo empiezo a generar todos mis cálculos ACI. Es decir, que si yo voy a proponer, claro, debo proponer mis varillas de refuerzo, en este lado, y a lo mejor si yo voy a tener una doble cama, no lo sé, vamos a revisar eso. Y aquí probablemente más o menos la distribución de varillas de acero pueden ocurrir parecido a eso. Pero digamos tentativamente eso. Ocurre que después de la pulgada de protección por desgaste, y para acá yo empiezo a contemplar mi recubrimiento que me pide ACI. Hay que verificar porque esa parte va a estar expuesta a intemperie y demás. Es probable que pida 2 pulgadas. Entonces, desde el borde donde va a estar rodando la llanta, es probable que yo tenga incluso hasta 3 pulgadas, hasta mi acero de refuerzo, puede ser. Va a depender de su diseño. ¿Y qué tanto quieran proteger su acero? Si estoy diseñando un puente sobre el mar, es de esperarse que ese recubrimiento aumente y que también tenga que utilizar un concreto con protección salina y demás, ¿verdad? Puede ser. Muy bien. Entonces, esta profundidad que yo estoy calculando por acá, recordarles que va a actuar para la geometría efectiva, la que sí va a estar a compresión. No puedo contemplar yo acá mi pulgada de recubrimiento. Entonces, incluso pues podría agregarlo por acá. Ya. Ah, sí. Bueno. Por ejemplo, acá, sí, pues yo iba haciendo algunos cálculos. Por ejemplo, acá les indicaba profundidad mínima, incluyendo el tablero, la losa. ¿Sí? Normalmente se aproxima, porque 15 metros es un número pues bastante exacto. Puede ser que yo, por ejemplo, tenga un 14.3, no lo sé. Entonces aquí que a lo mejor me sirve más trabajar un 1.10 centímetros. Puede ser. Recuérdense que estoy utilizando una medida bastante exacta y es por eso que me queda eh, por este lado. Entonces, aquí yo ya generé mis primeros cálculos con mi tabla de AASHTO 2.5.2.6.3 y un 1. Peraltes, ¿sí? Para superestructuras. Bueno, entonces, aquí empiezan a aparecer ya algunos términos importantes que yo debo de ir controlando. Por ejemplo, nótese que
no es lo mismo la luz del tramo de la losa que la luz del tramo del puente. A ver, aquí va. Tengo yo, después de la cortina, o junto con la cortina, tengo una viga cabezal, claro, ¿sí? Una porción de la viga está apoyada sobre esa viga cabezal. Entonces, la luz del tramo de la losa parte de este rostro a este. Y la luz del puente parte de esta cota para acá. ¿Sí? ¿Se logra observar? Es decir, que a una le resto el apoyo que está sobre la viga cabezal. Ahora, importante, los tableros o las losas tienen un espesor mínimo, sin tomar en cuenta el recubrimiento por desgaste que va a ocurrir con el tiempo. En, eso está en el artículo 9.7.1. ¿Sí? La altura de un tablero o el espesor pues, de una losa de concreto deberá de ser mayor o igual que 17.5 centímetros. Entonces, yo tengo como espesor mínimo de tablero 0.175. A ver, que aquí todo lo estoy trabajando en metros, para no confundirme mucho, como gusten ustedes. Si este es el espesor del tablero, pero aquí yo, permítame, yo en esta hoja que ya tenía, pues lo que iba haciendo yo era de que iba, después de los cálculos mínimos, añadía una celda para yo ingresar mi peralte a utilizar nuevamente, porque mi puente puede ser de 14.3, 14.5, etcétera, etcétera. Y esto pues más fácil para mí redondearlo a un metro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces a esta celda yo le llamo profundidad a utilizar. O, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que todas las celdas que sean para ingreso de datos, no sé, vamos a colocarlas tal vez en este color. ¿Sí? Y las que no tengan, bueno, esta también aquí, tipo, igual, esta también va, y esta yo también debería modificarla, ¿sí? Esta sí es un cálculo, esta pues no la toco. Entonces yo hasta este punto tengo estos valores y a pesar de que tengo un espesor mínimo de tablero, yo podría definir otro que sea fácil de medir en obra. 20 centímetros, por ejemplo. Es más fácil. Tiene una pulgada más, es más peso. Pero yo sé que no respeta mucho mi constructor, mis recubrimientos, etcétera, etcétera. No lo sé. Puede ser. O también puede ser que yo necesite un poco más de espesor porque por alguna razón, al momento yo de distribuir aquí la varilla número, qué sé yo, 3 cuartos, yo tengo 3 cuartos en este sentido, 3 cuartos por acá y otro 3 cuartos en este sentido. Ocurre que este espacio me queda solo de 1,5 centímetros. Igual a cada 2 centímetros, no lo sé. Es probable que yo ya tenga que empezar a aumentar el espesor, solo para que entre las camas de refuerzo que voy a proponer. Puede ser. Igual esto pues normalmente se chequea ya cuando se hace algún plano o pues se puede ir haciendo el cálculo más adelante. Entonces por aquí, por ejemplo, podríamos definir que yo voy a estar utilizando 18 centímetros porque es más fácil para el supervisor en obra medir 18 o punto 20 que medir 17 centímetros y medio. A veces con el calor ya ver ese medio centímetro en una supervisión, perdón, puede ser complicado. Eh, espesor a utilizar. ¿Sí? Entonces, estos son los datos. Vamos a ver. Que tienen letra blanca, fondo color azul, que sí me van a servir. Bueno,
Si voy haciendo un checklist, pues aquí ya voy en la página 76 y voy haciendo los siguientes, ¿cómo se llama? Las siguientes características. Ojo, puede ocurrir que cuando se generan los voladizos, las banquetas, o sea, ahora vamos haciendo una sección típica por acá. Vamos a ver. Ah, sí. Si tomamos esta sección típica, vamos a ver. Esto, aquí está. Ah, sí, la altura de viga. Vamos a sacar un último cálculo. Y aquí ya nosotros tenemos la altura de viga. La altura de viga entonces va a ser mi profundidad a utilizar. Solo que ahí no la he terminado de ajustar. Menos el espesor de mi tablero a utilizar. ¿Sí? Solo que esta debería ser igual o mayor a 1.05. Claro. Si fuera 1.10, por ejemplo, para yo tener 1.10 completo, 20 centímetros de losa, la viga, nuevamente, es fácil de medir en obra, mide 90 centímetros. Eso es fácil de medir. Que es muy parecido a lo que se dejó en este proyecto. Ah, no, 95. Aquí se le aumentaron 5 centímetros más. Por ejemplo, 1.15. 95, ¿viste? 12 metros. Uy. Bueno, en... ahora, hay muchas formas de proponer banquetas. Vamos a ir viendo ejemplos a lo largo del curso, claro. Pero sucede que en este espesor es donde nosotros venimos a respetar los 17.5 que ya vimos, más el espesor del gasto que va a ocurrir. Pero fíjense ustedes que también cuando nosotros tengamos postes, por ejemplo, para luminarias, ¿sí? Pues, a veces algunos puentes pueden ser un poco largos, y si es una zona oscura, normalmente donde ustedes deban de colocar algún poste metálico, o para alguna señalización, o va a tener algún rótulo grande, etcétera, etcétera, el espesor mínimo que les pide AASHTO a ustedes no es de .175, sino sube a 20. ¿Sí? Pero esto, perdón, esto es más que todo por el tema ¿cómo se llama? De postes que pudieran estar en un arriate central, digamos, o en la división de los carriles. Cuando tenemos postes en los laterales, vamos a referirnos a estas partes, es decir, por alguna razón, yo voy a tener yo voy a tener, digamos que no existiera alguna baranda por ahí, pero yo necesito anclar acá algún poste que va a tener algún rótulo, o esto podría ser una luminaria para los carriles, sea lo que sea, pues ahí yo contemplo entonces 30 centímetros, ¿sí? Es bastante. Pero lo que ocurre es de que son cargas puntuales en los bordes que sobre la viga, sobre mi viga longitudinal, están en voladizo. Entonces el efecto que puede ocurrir en ellos es considerable. También es para controlar la vibración que ocurra. Y si mi sección en voladizo no vibra, recuérdense que eso, al momento de vibrar, ese desplazamiento se va a magnificar en toda la luz de un poste y va a generar ya en todo el poste pues, una amplificación de vibración. Entonces nos piden por lo menos 30 centímetros. Y cuando soporten parapetos o barreras, barandas de concreto, ¿sí? Lo mantenemos en 20. Entonces, ya con esta premisa, quiere decir de que aunque yo esté utilizando 17.5 centímetros acá, por lo menos para resistir una banqueta, esta es una baranda tipo Jersey, F, así se llama. Debería yo de proveer por lo menos 20 centímetros. ¿Sí? Aquí por un tema de logística, más que por otra cosa. Primero se va a fundir toda la losa, luego se va a fundir la banqueta y hasta después, un tiempo después, se va a colocar estas barandas. Pero era por un tema muy específico de ese tema. Entonces, cuando tengamos banquetas
y barandas sobre banquetas o similar, entonces yo dejo por lo menos 20 centímetros. ¿Sí? O utilizo 20 uniforme. Bueno, aquí empezamos a ver qué ecuaciones para poder encontrar qué resistencia necesito yo a flexión. Miren, ocurre que yo puedo proveer cierto, vamos a ver, yo puedo encontrar el momento máximo en una viga, claro, que va a ocurrir a lo largo de la longitud de mi viga, y a la par de eso puedo calcular un momento resistente a partir de la ecuación que ustedes tienen en pantalla, ¿sí? Eso puede ser de lo más práctico, o hasta cierto punto algo conservador. Para resistir la fricción que va a ocurrir en mi puente, entonces yo podría jalar esta ecuación que tiene mucha similitud a las que ustedes utilizaron en ACI para cálculos de losas o demás, ¿verdad? Pero antes de llegar a este punto, a mí me interesa que ustedes, para puentes tipo losas se saca una franja. Vamos a ver, por acá, diseño de losas. Aquí está. Bueno, pero fíjense ustedes que Ashton, para que no se compliquen tanto, nos provee una guía de momentos máximos que pueden ocurrir. Todo esto basado en las cargas que están normadas de igual forma en Ashton. Eso no quiere decir que nosotros no podamos calcular los momentos que ocurren en ellas, ¿sí? Bueno, esto quiere decir de que con una separación, una luz de losa, acuérdense que es la S, en milímetros, yo puedo calcular, perdón, me dan el momento positivo y máximo que ocurre y los negativos, ¿verdad? Que ocurren en los extremos, para poder proponer el refuerzo, el acero de refuerzo para cubrir. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, vamos a ver, un puente ahorita estamos trabajando con uno de 15 metros eso está en milímetros, 15 metros, 15.000 milímetros, excede esta parte. Yo debería de hacer el cálculo, pues, a mano. El problema está en que va a empezar un punto donde se vuelve ya con luces más grandes que lo que puede ocupar un vehículo, presencia sobre el puente. Lo que va a ocurrir es de que puede generar varias líneas de influencia. Vamos a empezar entonces a ver qué son esas líneas y cómo pueden afectar o dónde me pueden generar los mayores momentos en mis tableros, ¿verdad? Entonces, ahorita, características principales, vimos el cálculo espesor, perdón, el cálculo de la profundidad del puente y otra característica geométrica que se puede empezar a definir para saber qué momento va a recibir cada una de las vigas podría ser entonces la siguiente. Yo tengo, ustedes notan por acá, vamos a ver, voy a tomar, primero busco definir toda la geometría de una sección de un puente y ya después lo empezamos a cargar, empezamos a generar el cálculo de momentos y demás. Fíjense ustedes que este puente, si ustedes se fijan, tiene cierta inclinación. Lo que ocurre es de que es un puente doble y estos están en un sentido del bombeo, ¿sí? Para que las gotas de lluvia, ok, esto está en sentido contrario. La pendiente de 2% va por ahí. Para que la gota de lluvia que cayera en un punto, pues escurriera hacia estas bajadas que están en este punto. Por ahí hay una sección de un tubo que se logra ver a lo lejos. Y el puente gemelo, o el de la par, el que tenía los otros dos carriles, iba a quedar como un espejo de este, solo que en el otro sentido. Bueno, ahora, si nosotros queremos empezar a definir la geometría de este puente, lo que ocurre es de que yo voy a utilizar acá
Voy a ir al capítulo 2, donde están mis... Bueno, tal vez por ahí era un poquito más rápido ver esta envolvente, ¿no? Este es un envolvente de un puente hiperestático, ¿sí? Se logra apreciar que hay momentos positivos que suben, obviamente, en los apoyos, ¿no? Un segundo, ustedes solo... eh, ¿dónde está mi carga? Busco cargas de un HL93 y primero definir, aquí está, su ancho. El ancho estándar es de 1,80, ¿sí? Entonces, si yo tengo estas características, no, este es un H10 y un H5, esos eran los que se usaban antes. Permítanme. El HL93 es el que nosotros utilizamos ahora. Vamos a tomar una, permítanme aquí. Y tengo lo siguiente. Si este camión ocupa un ancho de 1,80, primero, obviamente el carril de diseño es de 360. Ahora, si esto lo adaptamos a las secciones típicas que utilizamos en carreteras, esto correspondería a una sección típica A. El problema puede ser cuando nosotros estamos trabajando un puente, perdón, para una sección típica C, típica D, o una típica F, pues ya hablamos de un área rural. Probablemente ahí solo diseñé yo un carril, y ni siquiera de 360, a lo sumo de 280 o 240, solo para que pasen la rodada. Es adaptarse un poco a las características que van a ocurrir en el proyecto, ¿sí? Si yo estoy utilizando entonces ese tipo de carriles, fíjense ustedes que, para explicarles un poquito de la geometría, ¿qué ocurría en esta sección típica? Pasa que los requerimientos, en ese entonces, este era un proyecto de caminos, pues ocurre que nos solicitaba dos carriles de 3,60 m. Estos ocurren en estas cotas que están resaltadas y por lo tanto, en una separación de 1,80 pueden estar aplicadas mis cargas puntuales de un HL93. Si esto tiene 1,90, uy, perdón, desde esta cota hasta esta, pues un poquito 10 centímetros menos, ¿no? Y esas cargas, pues pueden estar en todo lo resaltado en verde. Es decir, que también un camión podría estar apoyando una de sus llantas, de sus rodadas en este lado y otra por este. A lo que quiero llegar es de que cada una de estas vigas, hablemos de que esta viga T, que está resaltada en amarillo, con suerte, donde estaba ubicado, donde está pasando el camión, la rodada va justamente sobre el eje, o bueno, muy cercano al eje de la viga. Caso contrario, esta que tenemos de este lado, desde acá para acá, hablamos de que toda esa viga T es la de análisis ahora, está sufriendo una gran excentricidad por la carga aplicada sobre una de sus alas, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar es de que el diseño de un puente como tal, lamentablemente puede tener cargas bastante elevadas concentradas en puntos muy variables, porque un carril es tan grande como para que el camión circule cercano a los 360, a la mitad o despegado. Puede ser que alguien justamente esté rebasando en un puente. Entonces, incluso las llantas ni siquiera van a estar dentro de los 360. Puede que una esté sobre un carril y la otra en otro. Puede ser. Bueno, y ocurría también que para estos puentes, específicamente este proyecto, que según los requisitos a como eran, también nos pedían dejar un carril de seguridad, que era por si un camión justamente fallaba en un puente, se abrieran esos 250 y se quedara parqueado ahí. Y aún así, todavía dejaban un ancho adicional de 1 metro. Son puentes muy, muy anchos, ¿sí?
Es poco común que pasen. Normalmente están con los anchos mínimos. ¿Sí? Y nuevamente eso se adaptan a las secciones típicas que podamos tener. Entonces, les explico esto para empezar porque parte de ir armando la hoja de cálculo o el orden que se busca llevar, pues que es muy parecido a este ejemplo que es el que yo he utilizado a lo largo de estos años, viene a ser el siguiente. Después de que yo defino las características de mi espesor, alturas y ¿cómo se llama? Espesor de tablero, em, yo empiezo a ubicar las características de las vigas. Fíjense ustedes que también la viga eh, hay que definirla. Bueno, uno de los parámetros básicos era de, esto tal vez tiene que ver un poco con su diseño de vigas en estructuras de concreto. Podemos partir de utilizar la mitad del peralte, por ejemplo. Pero habría que afinarlo conforme avancemos para ver si las varillas longitudinales que necesitamos no son tantas y tal vez caben no en 55 centímetros, no, a lo mejor caben 40, 45. Lo que estoy haciendo es hacer elementos más ligeros, más livianos, que a la larga esto me va a ayudar en el tema del peso. ¿Sí? Entonces, de las otras características que yo puedo ir definiendo para la viga, viene a ser el ancho de viga y luego, después de definir el ancho, yo tengo, dependiendo de la sección típica que voy a manejar, la separación a rostros de vigas, a ejes de vigas, y así yo sé qué cantidad o porción de la losa o del tablero va a estar trabajando como una viga T. ¿Sí? Que nuevamente, pues eso me viene a ayudar a mis esfuerzos de compresión. Entonces, nuevamente, primero es la geometría, ¿verdad? Voy por acá. eh, estos valores pues se iban sacando de un dibujo CAD, de hacerlo a mano. Resulte más fácil. Ahorita tal vez por lo práctico voy a tomar este plano que ya tenemos por acá. Y el ancho en estos casos quedaron de punto 55, así como la separación. Esto, ojo que va a rostros. Y esto pues quedaba de 1,90. Gracias, señor. Ahora vamos a dejar aquí los cálculos previos a realizar la obtención de la geometría. ¿Sí? Vamos a hacer algo por acá.